Cercano está el día que oiremos su voz de manera manifiesta. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz del Señor? El sonido de la final trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y unidos a los muertos que resucitaron, seremos llevados a las alturas, a nuestro encuentro con el Señor en el aire. Y todo esto será memoria nada más, hermano. Y cercano está ese día. La tierra, el mundo, la historia están gritando fuertemente como cada uno de los acontecimientos anunciados por el Señor están teniendo su cumplimiento. Le repito la cita, capítulo número 6, verso número 14 de la carta a los Efesios. Vamos a ubicarnos en este verso 14 y quiero tomar el siguiente punto que nos corresponde en el orden de enseñanza que hemos venido cubriendo con la ayuda de Dios. Y dice la última parte, la tercera parte del verso 14, una instrucción. Dice: revestidos con la coraza de la justicia. Amén. He querido, hermano, a lo largo de estas enseñanzas, hay mucho que decir, por supuesto, pero he querido enfocarme en una idea principal en cada una de las partes que componen lo que la Biblia define como la armadura de Dios. Quiero empezar destacando un detalle en el verso número 13, si lo tenemos a la mano. Si bajas el 13 y 14 en la misma pantalla, hermano Milo, para que podamos corroborarlo acá. Hermano, este detalle es muy importante, la definición que hace la palabra, porque nosotros podríamos decir muchas cosas. Nosotros podríamos darle libertad a nuestras ideas, nuestras conjeturas, nuestros pensamientos, nuestra manera de querer entender las cosas, pero no hay cosa más preciosa y valiosa que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Amén. Porque solo el Espíritu que la inspiró es el mismo que la puede explicar. Y dice el verso número 13, me interesa destacar este detalle, no es la armadura del evangélico, es la armadura de Dios. ¿Me explico? Es decir, nosotros estamos desarmados. Nadie como cristiano es fuerte en sí mismo, sino que necesitamos la asistencia de Dios para poder revestirnos de la manera apropiada y, como dice el verso 11, estar firme contra las insidias del diablo, y como dice el verso número 13, para que podamos resistir en el día malo. De eso ya hemos hablado en semanas anteriores. Quiero entonces enfocarme ahora en la siguiente parte de la armadura de Dios. Es decir, hermano, en cada una de estas piezas de la armadura o partes de la armadura, Dios ha concentrado poder. Pero también debemos o no debemos perder de vista que en el mundo espiritual la fuerza y el poder se mueven de una manera diferente a como se mueven en el mundo natural. Fíjese cómo es la contradicción, si se puede decir de esa manera, ¿verdad? Pero lo dijo el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando soy débil en el mundo natural, por las circunstancias, y es parte de lo que vamos a ver hoy, quizá no necesariamente en el mismo sentido, pero hermano, en el mundo espiritual o en la vida espiritual, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero esa debilidad obedece a cierta actitud, cierta disposición que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Entonces, dice la Escritura que la siguiente parte de la armadura de Dios que Él dispone como un recurso para los cristianos. No es esto, hermano, algo que tenga que ver exclusivamente con una forma de pensamiento denominacional. Es decir, esto no es solo para los pentecostales. No, esta es una armadura de Dios para el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice que la siguiente pieza es la coraza
de la justicia. Yo he querido, hermano, en esta serie de enseñanzas, porque de esto se ha enseñado mucho, yo mismo he enseñado otras veces acá en la iglesia, quizás un buen tiempo atrás, acerca de la armadura de Dios, pero lo que he querido destacar ahora es cómo Dios encerró parte de su poder en cada una de estas piezas de su armadura. Pero como le explicaba antes, como es armadura de Dios, es poder de Dios que no necesariamente tiene que coincidir con la manera humana de entender lo que es el poder de Dios. Ahora, ¿qué es la coraza de la justicia? No soy mucho de los tecnicismos de idioma, porque a veces no siempre lo explica uno bien o no lo logra explicar bien, y deja un poquito de oscuridad o no toda la luz necesaria, ¿verdad? Pero en este caso, hermano, la palabra coraza es lo que nosotros conocemos ya transliterado a nuestro castellano, la palabra tórax. O sea, eso es lo que está traducido ahí como coraza. Y nuestro tórax, entendemos nosotros, ¿verdad?, por la anatomía que aprendemos desde la escuela primaria, que nuestro tórax abarca desde el cuello, ¿hasta dónde? Hasta nuestra cintura. Ahora, ¿sabe, hermano, que en esta zona de nuestro tórax, en donde hay que poner esta coraza de Dios, esta protección de Dios, este poder de Dios, tiene ciertos puntos vulnerables que están identificados en la Escritura? Para empezar, hermano, en nuestro tórax tenemos nosotros el corazón. Y la Biblia dice que la única manera como nosotros podemos ser receptivos y perceptivos correctamente a la voz de Dios es si nuestro corazón ha sido sensibilizado. En nuestro corazón, hermano, se ubica, y eso usted lo puede buscar con algunos textos de refuerzo. Yo no quiero perder mucho tiempo en eso. Pero en nuestro corazón, hermano, radica el entendimiento espiritual. En nuestro cerebro está la inteligencia y el conocimiento, pero en nuestro corazón está el entendimiento. Hago una vez más la salvedad. El funcionamiento, hermano, dentro del mundo natural nos explica mucho de lo espiritual, pero también tenemos que entender que hay aspectos que en el mundo natural no se ven de la misma forma. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que el Señor ubica en nuestro corazón nuestro entendimiento. Les cito un texto, dice la palabra: el entendido ve el mal y se aparta. ¿Por qué no dice el inteligente? Hermano, yo conozco gente muy inteligente que ha tropezado 1000 veces en su vida. Conozco gente muy inteligente, hermano, que ha cometido un sinfín de errores en su vida. Conozco gente inteligente que han tomado decisiones que han desbaratado todos sus proyectos de vida. Porque inteligencia o conocimiento no es lo mismo que entendimiento. El entendimiento, hermano, es una característica de orden espiritual, es algo que solo funciona en lo espiritual. Y si de algo nosotros los cristianos debemos estar ser muy buscadores delante de Dios, es tener entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la misma zona donde se ubica el entendimiento también está el discernimiento. Por ejemplo, ¿en qué falló Adán cuando sucumbió a la propuesta de su mujer de probar el fruto? ¿Qué le falló? El discernimiento. Adán no supo, hermano, discernir las palabras de Eva. No supo discernir la fuente. No supo discernir quién le estaba hablando, quién estaba detrás de las palabras de Eva. Entonces el mismo discernimiento se focaliza en esta zona del entendimiento. Usted va a encontrar en la Escritura muchos pasajes que hablan del entendimiento como esa característica del que espiritualmente ahora está vivo. Quizá debo aclarar esto. Hermano, una persona no creyente, su entendimiento no ha sido activado en su corazón. Sabe, hermano, que por eso que funciona en esta parte de nuestro ser espiritual es que nosotros tenemos la capacidad de distinguir cuando nos hemos equivocado. Es por eso, hermano, que uno tiene la capacidad de decir: sí, me equivoqué, fue un error, yo necesito reordenar esto, tomar nuevos pasos. Es esta zona. Cuando a un cristiano se le embota una vez más el entendimiento, termina en la pocilga.
Porque en esta misma zona del entendimiento radica el temor de Dios. Y cuando un cristiano se le embota el entendimiento, pierde el temor de Dios. Y cuando pierde el temor de Dios, hermano, no tiene fronteras, no tiene límites. Cuando pierde el temor de Dios, ya no hay en él un reconvenimiento, ya no está la capacidad de poder analizar su propio comportamiento. ¿Qué otra parte representativa tenemos nosotros en nuestro tórax? Voy a ir a una más, los riñones. Aunque están, uno habla de los riñones en esta parte de atrás, pero están dentro de la misma zona, dentro de la misma caja torácica, ¿verdad? Dentro de lo mismo que hay que proteger. ¿Y qué representan los riñones en el ser espiritual? Lo profundo de sus pensamientos. Cuando usted va a la Escritura, son de esas limitaciones que lamentablemente tiene nuestro idioma. Siempre que puedo lo aclaro porque considero que es importante hacerlo. Pero hermano, muchas veces nuestras Biblias traducen la palabra mente de una forma, ¿cómo decirlo?, sin más recurso. Pero si nosotros leyéramos término o lenguaje griego, por ejemplo, encontraríamos que se usan 4 diferentes palabras para hablar de la mente: la nous, la dianoia, el fronema y el nefros. Y nefros es precisamente los riñones. Y de lo que habla el nefros, hermano, es de la zona más profunda de nuestro ser espiritual. Esa zona que dice el libro de los Proverbios, donde va el espíritu del hombre, dice, y escudriña las cámaras secretas de su ser. Eso está en Proverbios. Dice que el espíritu del hombre es una lámpara de Dios que está adentro del hombre y sirve para escudriñar lo más profundo de sus pensamientos. Mire, hermano, ¿quién nos conoce a nosotros en un 100%? Usted no me va a dejar mentir, hermano, que todos tenemos una zona reservada. Todos tenemos un cuartito de cachivaches bajo llave, ¿no? Entonces son los que no vienen, ¿verdad? Se me olvida que ellos son los que no vienen, hermano. Pero hermano, todos tenemos una zona reservada. Llámele privacidad, llámele intimidad, llámele de cualquier forma. Y hermano, son escasas las ocasiones y las personas que uno permite que trasciendan esa zona de intimidad, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus inquietudes. En esa zona, hermano, se encuentran palpitando muchas